Carlos Rosansky, qué alegría tenerte en mi casa, aunque sea de esta manera simbólica, por videollamada, tener tu presencia que siempre es muy sanadora a la hora de ilustrarnos. Contenta de poder recibirte en casa de esta manera al menos, y en un momento nuevamente muy difícil, sigue siendo cada vez más caótico este momento que vivimos, y además lo percibo como una forma de provocación permanente de nuestra estabilidad emocional, incluso no solo por la violencia económica que vivimos, sino por cómo nos afecta y cómo nos duele. Así que bueno, nada mejor en este momento que poder entrevistarte a vos, que tenés esa sensibilidad y que podés poner un poco de claridad a esto que estamos viviendo. Gracias por tu palabra, gracias por la invitación. Vos lo decías, son sensaciones. Uno de los desafíos más grandes es tratar de entender lo que pasa, porque si no lo entendemos es muy difícil ensayar alguna respuesta. Entenderlo en su dimensión, ¿no? Los alcances, entender de dónde proviene todo esto, cómo llegamos a esto, y a partir de ahí ver qué tipo de respuesta podemos ensayar. Cuando te digo que veo una provocación con todas estas medidas que son de violencia económica, por lo menos para mí es una violentación absoluta cuando uno no llega a tener ni 200.000 pesos por mes y te vienen facturas de luz de 10.000, 20.000, y ya sabes que solamente en eso se te fue prender la luz, ni hablar de la necesidad que tenemos como un derecho también humano, que tengamos acceso a internet, que es un modo de estudiar, trabajar, comunicarse, vender, la necesidad que tenemos de tener cada uno los servicios a los que accedemos para poder tener una vida digna, y que todo está en peligro. Esta invitación a un caos en la existencia de todos nosotros es una provocación. ¿Para qué? Un presidente que viaja a Israel cuando en el resto del mundo se habla de un genocidio, lo que está ocurriendo con Palestina. ¿Qué está buscando? ¿Qué quiere hacer con los argentinos? Es indudablemente una provocación, es una enorme violencia, una dimensión gigantesca en todo sentido. Primero, es inconfesable porque obviamente ni él ni su banda ni le van a contar a la gente qué es lo que está buscando. Él en particular, Javier Milei, es en sí mismo una mezcla muy pero muy riesgosa, muy peligrosa. Por eso te decía al comienzo, tratar de entender de dónde viene y por qué, y después vamos a entender para qué. Tiene una mezcla de una inestabilidad mental, emocional muy grande, lo decía el senador Mayans, que es una muy buena señal que haya un legislador que esté diciendo por primera vez públicamente algo sobre el estado mental del presidente de la nación. Porque además es algo que todos conocemos, lo percibimos, lo padecemos. Mostrar la inestabilidad psicológica, si hubiese un juicio político hacia esa estabilidad, después detrás de él viene alguien que no parece inestable, como su vice, y que es igualmente peligrosa. La inestabilidad mental que él tiene, la perturbación mental, la disfunción que él muestra todos los días, comprenderla es para poder comprender el contexto, porque si no se nos escapan cosas. Cuando se lo escucha hablar y se lo ve, con el movimiento de sus dedos y su mirada, y su ritmo al hablar, y lo sumamos a su historia personal y a otras manifestaciones de él, eso es necesario más allá de lo que vos decís. Por supuesto, el juicio político es algo que debería haberse hecho antes de que él gane las elecciones. Cuando era diputado, él había motivos de sobra para que se le hiciera un juicio político, y ni siquiera fue denunciado por sus pares, siendo que él estaba violando el reglamento de la Cámara de Diputados y estaba violando la Constitución Nacional. Como diputado, estamos hablando de un diputado que dice que entre la mafia y el Estado se queda con la mafia, más todas las ponderaciones públicas que hizo de personajes como, por ejemplo, Al Capone, que ya son cuestiones de índole penal en ese sentido, ¿no? Decir que Al Capone es un héroe porque contrabandeaba es un delito, pero ni siquiera fue denunciado como diputado, y hoy lo tenemos como presidente. Por eso es importante conocer bien algunos aspectos de su comportamiento, pero además ubicarlos en cuáles son los objetivos, tanto de él como su banda. Cada uno tiene los suyos, no son idénticos tampoco. En el caso de él se ven teñidos, me parece a mí, por su perturbación mental, y en el caso de la banda que lo rodea, y sobre todo de la que maneja los hilos, que es el poder real, tiene que ver con el saqueo. No es que él no quiera saquear, lo que pasa es que de parte de él se mezcla con su trastorno mental. Entonces, es complejo el panorama, pero es imprescindible tener claro algunos aspectos para poder comprender lo que pasa. Si no, Julieta no se va a poder iniciar siquiera. Mirá que no hay por ahora. La única reacción es un comentario de un senador que dijo que le parece que está loco o algo así.
Sí, sí, y que supuestamente eso podría llevar a un juicio político, pero en el caso de que no estuviera Milei, la tenemos a Villarroel, siempre el proceso es... Pero Villarroel no es peor que Julieta, hay una confusión en ese sentido. La veo muy cuerda a ella, no la veo para nada La irracional. inestabilidad que él tiene, y no hay que confundir, esto es una cuestión jurídica muy seria, no lo hace inimputable. No lo sabemos, a lo mejor es inimputable. Quiero recordar que en nuestro derecho el inimputable es el psicótico. Un psicópata no es inimputable, al contrario, un psicópata es por excelencia en el derecho argentino. Es imputable, es simplemente una mala persona, es una persona con manejos muy perturbadores y violentos de su personalidad o a partir de su personalidad. Entonces, quiero volver a lo de Victoria Villarroel. Victoria Villarroel no es peor que Milei, lo que tiene es otro comportamiento, como vos decís, tiene aparentemente mayor estabilidad, pero tiene el mismo nivel de negacionismo sobre los desaparecidos, de su negacionismo sobre el terrorismo de Estado, etc. Ser mala persona no es estar loco, es ser mala persona. Por eso, Milei es una mala persona con algunos rasgos que ponen en cuestionamiento su salud mental, y Villarroel es una mala persona que no sabemos porque no ha tenido una actuación pública conocida qué nivel de perturbación tiene, pero no creo que haya que considerarla peor. En todo caso, similar en el sector político que ocupa, que es la extrema derecha de nuestro país. Volviendo a la visita de Milei a Israel y su vínculo con Zelensky, ¿qué opinión te merece? Es parte de lo que estamos conversando. Dentro de su extraña mente, cuando él hace muy poco, él menciona que es católico, pero casi judío, o que está con cierta práctica del judaísmo. Parece un chiste, porque realmente, si no Y veíamos los memes que se daba contra el muro de los lamentos y después arrodillado. No solo de Argentina, no hubo ningún presidente del mundo que fuera llevado en andas delante del muro de los lamentos y que salte y baile como el personaje que es. No hay antecedente. Entonces eso dificulta entenderlo en su dimensión. Para comprenderlo hay que pensar que, primero, que él proviene de una historia delicada porque fue víctima de violencia, fueron relatos de él mismo. Y quien es víctima de gran violencia de niño, él definió que era muy golpeado por su padre físicamente hasta que fue grande. Y cuando fue grande, él dice que la violencia física se transformó en psicológica. Esto está relatado por él, no por terceros. Entonces, por supuesto que quien ha atravesado ese tipo de situaciones trae una carga emocional muy fuerte. Cuando ya de grande muestra una inclinación religiosa que es absolutamente distinta de la que sostiene tener en su vida anterior, es decir, en su profesión de fe católica, y pasa a vincularse, pero no solo al judaísmo, sino al sector más recalcitrante y reaccionario del judaísmo, que no es algo que hay que dejar pasar, porque evidentemente sería, y ahí me hago cargo de lo que digo, sería incomprensible que él se hubiera vinculado a un sector progresista de la colectividad judía, de Argentina o del mundo, porque sus principios están absolutamente en la vereda opuesta. Un sionismo puro. Acá el problema no es de sionismo o no sionismo, sino de maldad o de bondad. Son dos cosas distintas. El sionismo en sí tiene que ver con aquellas personas que han ido a vivir al Estado de Israel o que tienen como meta en su vida ir a vivir al Estado de Israel. Lo que pasa es que históricamente No el avance sobre la tierra de los demás. se asocia, por eso es un tema sumamente delicado. Me parece que se entiende mejor a partir de ubicar la vinculación de él con el sector más reaccionario, en este caso, de la colectividad judía. Pero sumale el Estado de Israel ya como Estado, ¿sí? O sea, supera el tema de ubicarse con un rabino en la ciudad de Buenos Aires y comenzar un camino espiritual como él alega. No es así. Hay que pensar que si estamos hablando de un individuo que no está en sus cabales por lo que muestra, su inclinación religiosa de grande y de a poquito, porque tampoco, fíjate que la propia definición que él hace, lo que pasa es que yo no quiero profundizar en esto, pero la fe religiosa en extremo, que menos tengo, no es algo saludable en mi punto de vista. Pero si además se cambia de fe religiosa con esa naturalidad y facilidad y luego se termina llorando desconsoladamente ante una pared
para ser levantado en andas por el sector más reaccionario, no solo de una colectividad, sino en este caso de un país que es el Estado de Israel, no la gente, el país, el Estado de Israel como tal, que como vos señalabas, está en plena guerra, está con un nivel de agresión que técnicamente, sin la menor duda, es un genocidio en la Franja de Gaza, y en ese momento él es levantado en andas frente al muro de los lamentos. Es de una gravedad inusitada, no hay antecedente, y te repito, es muy difícil conocer en su real dimensión lo que significa, lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y sobre todo para qué lo está haciendo. En un momento donde quiere, si pudiera, daría de baja el INADI y dice que no tiene que pedir perdón por ser blanco y de ojos celestes. Es desagradable por donde lo mires. Lo que pasa es que son definiciones nazis y hay cierto prurito, ¿viste? Hay como, todos se cuidan de mencionar, estamos en Argentina, hablamos castellano, nos educamos desde que nacimos hablando en castellano y corresponde ponerle las palabras adecuadas. La persona que dice, yo no tengo que pedir perdón por ser, y te lo digo textual, por ser blanco, rubio y de ojos celestes. Me olvidé de rubios. Sí, y blanco. La superioridad de la raza blanca, aria, es nazismo de los años 30, 20 y pico, y a partir de ahí hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, y no se lo está poniendo en esos términos. Yo creo que, por supuesto, comprendo, cada uno es dueño de hablar en el idioma que quiere, pero me parece que nos debemos comenzar a hablar en castellano como corresponde. Bueno, y respecto de este intento de dar de baja el INADI. Es lógico, primero porque el INADI es un instituto creado para luchar contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. En un personaje que tanto él como la gente que lo rodea son discriminadores, racistas y xenófobos, ¿cómo van a soportar tener un instituto que lucha contra eso? Es como un instituto de lucha contra la libertad avanza, no tiene sentido, no podría pensarse. En estos días, a donde es tan difícil cuando hablamos de violencia económica, un presidente que se mete con Lali, con una cantante, dijo, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Es una maniobra de distracción para todo este proceso que estamos viviendo? No sé si exactamente de distracción, por supuesto que sirve de distracción, pero tiene que ver con lo que comenzamos hablando, tiene que ver con una inestabilidad emocional de decir lo que a uno le da la gana sin ningún tipo de filtro. Ha dado resultados, supuestamente esa es la verdad, decir la verdad de lo que piensa. No, claro, pero forma parte de la manipulación, Julieta. Estás hablando de un hombre que pertenece a un partido que se basa en la manipulación en el mismo sentido que sus aliados de otro partido, que es el PRO, que también se basa en la manipulación. A partir de ahí, que se la agarre con Lali es lo mismo que se la agarre con cualquier otro, porque lo que hacía falta era abrir un frente contra alguien de la cultura, en este caso nada menos que una gran artista, y a partir de ahí ya da lo mismo, porque una vez instalado el conflicto, fabricado el conflicto, porque nada de lo que ella dijo daba lugar a nada de lo que dijo después, pero hay que tener en cuenta que estamos en un momento de nuestra cultura en el que la realidad no tiene importancia. Estamos en la posverdad, en la posrealidad. Entonces, si él dice las cosas que dice de Lali, pero no las dice de su novia, no tiene ninguna importancia porque él te está hablando de Lali y no de su novia. Y a quien se puede dar cuenta de eso, a él no le interesa porque no se está dirigiendo a esa persona. Él no le habla a Julieta, él le está hablando a un sector de la sociedad con el cual llegó a ganar la presidencia de la Nación. Hemos pasado por este intento de ley no ómnibus que él mismo dio de baja, lograba acceder a esta ley ómnibus, más allá de que por ahí implosionaba todo muy rápido, ¿no? Pero él mismo la dio de baja, este desprecio al Congreso, tratar de diputados y senadores de ratas, un desprecio a nuestra democracia, a las ratas que hemos votado los argentinos, porque a él también lo hemos votado. No se quiere ver el debate en el Congreso, que tiene que ver con nuestra educación, ¿no? De lo que está pasando. Ahí se llega a un punto muy, pero muy delicado de lo que está sucediendo, que es la falta de respuesta de la oposición. La ley ómnibus se cae, no se sabe muy bien por qué, más allá de la explicación que ellos den de la traición o no traición de algún gobernador. Cierto es que está vigente el DNU, Julieta. Por lo tanto, no se puede desvincular el DNU de la ley ómnibus que quería convalidar la barbaridad que dice el DNU. Y yo me atrevo a asegurarte que de todo eso, de los 600 artículos, de las 300 leyes que deroga o pretendía derogar, lo único
único de todo eso que le interesa a quienes manejan los hilos de lo que nos está sucediendo es la delegación de facultad. Es permitirle a un hombre como Milei legislar. Eso es lo único que les importa de todo lo otro. Lo otro es cáscara, la excusa para pelearse, discutir y protestar. Lo que interesa y va a seguir por ahora interesando es obtener la delegación de facultades para destruir de la manera más potente que tenemos en el país. Ese sí es el objetivo real del gobierno de Javier Milei, que es la destrucción. Él lo dijo. Si vos repasás alguno de sus discursos, entrevistas, vas a encontrar que él dijo que hay que meterse dentro del sistema para dinamitarlo, que ese es el objetivo. Y no se le da mucha importancia, siendo que es altísimamente peligroso. El sector opositor quiere dejar que todo se decante, la gente se haga cargo de lo que votó y que si explota todo es como, ¿qué pasa con los nuestros? Con los nuestros, entre comillas. Hablando en castellano, no tengo la menor idea. Sinceramente no logro comprender cómo gente que me consta, porque los conozco, las conozco, les conozco y los quiero y los respeto, pero no logro entender qué patrón están siguiendo. Patrón no como jefe, estoy diciendo patrón de conducta están siguiendo frente a una realidad que nos está llevando al aniquilamiento de millones de personas, porque es un plan también de exterminio. Lo que pasa es que exterminio se suele asociar los métodos, no sé, de la cámara de gas. Sí, pero tener la heladera vacía, no poder calefaccionarte cuando viene el invierno, no poder trabajar. Suicidarte, deprimirte, enfermarte, no tener medicamentos. Eso es exterminio también. Ahora, los mayores responsables de comunicar esto son los dirigentes, les dirigentes. Esto no es opcional, es una obligación. Y a mí personalmente, por un lado me llama la atención y por el otro lado me duele profundamente porque te reitero, son gente que yo quiero, respeto y admiro y no logro entender qué les está pasando. Al único que veo es a Axel permanentemente intentándolo. No veo un respaldo alrededor que lo banque en todo el país. Yo coincido, por supuesto. Lo que pasa es que estás hablando del que tiene la responsabilidad de gobernar la provincia más importante del país y que evidentemente puede gobernar como lo está haciendo de la mejor manera, pero aún con su grandeza política y personal, él es insuficiente para dar respuesta completa y adecuada al nivel de agresión que está viviendo la sociedad. Lo que yo digo es que me llama la atención la falta de una respuesta orgánica. No existe, no está por el momento, pero no descartemos de que se produzca, Julieta. Yo tengo muchísima esperanza en que sí. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Hay otro tema que te gustaría hablar? Dejar planteado algunos espacios, uno en especial que me parece que puede ser sorpresa, que son los fallos judiciales que van rechazando la brutalidad del DNU. Me parece que por ese lado puede venir una iluminación importantísima sobre el tema. Solo no tendría que ir necesariamente acompañado de una reacción política adecuada, que no descarto que se produzca, espero y deseo que se produzca. Que no sea leve. Muchísimas gracias, Carlos Rosasky, por haber estado conmigo en nuestro programa nuevamente. Gracias a vos, un placer.